Bien, vamos a continuar con el módulo 3 de instalaciones eléctricas residenciales, parte funciones tecnológicas o avanzadas. Continuando entonces, vamos ahora a explicar todo el mundo de los cargadores para smartphone o celulares. No es para nadie desconocido de que hace bastante tiempo, muchos años atrás, Betichino fue una de las primeras marcas que incorporó para los proyectos residenciales como una propuesta los cargadores que van embutidos en placa, como un reemplazo de una toma, ahí, directo. Entonces, resumiendo la historia, nosotros comenzamos con cargadores USB, los cuales se conectan en su parte trasera de forma directa. Es como un mini transformador, pero inicialmente eran de 750 mA de carga. Estoy hablando 6 años atrás por lo menos. Sin embargo, evolucionamos en el tiempo y luego incrementamos a 1.1 amper. Hoy día esa capacidad es bastante estable para la carga de smartphone y la tenemos en diferentes líneas, desde Modus Style, Matix, Living Light, Absolute y Living Now también, con una variante de que también se puede tener o disponer en dos módulos. Va a depender del contexto, porque también hemos sido una marca referente en el mercado local, siendo el cargador USB instalado en muchos lugares públicos, aeropuertos, cafeterías, bancos, salas de reuniones, incluso en el rubro del transporte. Ustedes pueden ver en algunos terminales o paraderos también instalados los cargadores USB, en su mayoría de la línea Matix. Así que es para nosotros muy importante transmitirle esta información, porque es una línea que en el tiempo es bastante robusta, tecnológicamente cumple y la gente lo prefiere por la seguridad también que ello requiere. Ahora, ¿por qué 1.1 amper? Eso es importante mencionar, y es porque evidentemente si yo le coloco un transformador externo voy a tener más espacio para la fuente de poder del transformador y por lo tanto va a permitir una mayor capacidad de carga. En este caso, esto es un módulo, es muy pequeño y por lo tanto tenemos que garantizar las temperaturas, la operación y la seguridad de carga. Es por eso que mediante alguna exigencia incluso de la IEC se recomiendan estas capacidades para los transformadores o cargadores de smartphone. Muy práctico, muy útil para colocar en un dormitorio, normalmente ahí se especifica, o en una cocina. ¿Cómo se conecta en su parte posterior? Muy simple, si yo doy vuelta a la toma que está aquí exhibida blanca, se hace un puente solamente entre la fase y el neutro. No necesita tierra porque el chasis es plástico y tiene dos bornes de conexión directa mediante tornillo. Así de simple. Si alguien requiere colocar el módulo doble, entonces se retira la segunda toma y aquí se coloca el módulo doble. ¿Qué ventaja puede tener el módulo doble? Es que el doble, por ser un espacio mayor, como fuente entrega 2.4 amperes, 2400 mA de carga. Significa esto de que si yo coloco solamente a cargar un smartphone, me va a entregar directamente esa capacidad, lo que es bastante. Si coloco simultáneamente dos smartphones, la va a distribuir en 1.2 amperes por cada uno. Pero eso no es todo. Hoy día, y ya les mencioné un poco la historia, ¿cierto? 750 mA en Chile. Tenemos 1.1 amper, un módulo, dos módulos, pero siempre Betichino en Chile somos los referentes del mercado eléctrico en el mundo residencial y proyectos. Por lo tanto, queremos mostrarles dos incorporaciones que hemos hecho dentro de las cargas para smartphone. La primera fue la incorporación de cargas por inducción. Ya desde, por ejemplo, el iPhone 8 en adelante, o desde los equipos Samsung Galaxy, Huawei, etc., incorporan la posibilidad de carga inalámbrica. ¿Por qué? Porque muchas veces uno depende del cable. Ahora bien, quiero mencionar de que siempre es mucho más óptimo la carga por cable, porque es de forma directa, segura. Es como hablar en la conectividad de red de un enlace Wi-Fi o un enlace cableado. Evidentemente es mucho más estable y seguro un enlace cableado, pero las ventajas que tiene el formato inalámbrico cumple. Y en este caso, los smartphones que yo les mencioné
es como un accesorio, como que fuera el Bluetooth. O sea, tienen la opción de carga inalámbrica sin cable, uno coloca el dispositivo encima, pero es una opción. El smartphone igual viene con su cable y con su transformador. Ahora, hablamos también de carga inalámbrica o inducción, porque si bien es cierto, no necesita cable para hacer la carga, sí es necesario colocar el dispositivo pegadito junto a la base. Existen otras tecnologías que permiten que uno quizás tenga el celular en el bolsillo y por un perímetro de 2 metros quizás carga, pero la verdad es que eso no carga tanto, es simplemente para mantener la carga. Mientras más cerca y más directa es la inducción, es mucho más óptima la carga. En este caso, todas estas familias de cargadores, este es para una base de mesa, en la cocina, en un puesto de trabajo. Este es para exterior, tiene un grado de protección de resistencia a los golpes, a las salpicaduras, bastante importante quizás para algunos patios de comidas, por ejemplo, ambientes exteriores, piscinas, etc. Y este es de interior. Todos inalámbricos con el estándar QI, que el estándar QI de tecnología de carga inalámbrica es uno de los más utilizados por los principales proveedores o fabricantes de smartphones. Por lo tanto, va a cargar del orden de 1000 A en 5 volts, o sea, estamos hablando de 5 watts. Sin embargo, y eso es una carga estándar. Si alguien tiene el cable, podemos utilizar este que tiene la opción de cargar simultáneamente un dispositivo inalámbrico y también conectarle de forma directa con una fuente 2.4 acá en la parte inferior de la base. Así que este cumple un doble rol, porque de pronto hoy día no todos tienen inalámbrico aún, pero sí en el mercado local lo hemos visto. Y como si fuera poco, hoy día también mediante el Living Now ya hemos incorporado el cargador tipo C, mixto, en un módulo tipo A más C. Hoy día los laptops o notebooks que uno ve en el retail a la venta ya vienen con el tipo C como carga o conexión USB. ¿Por qué? Porque permite una mayor velocidad de transferencia de datos, permite mayor carga. Entonces ya este cable va a ser una exigencia, es un cable que se llama tipo C y es en ambos extremos. De hecho ya hay celulares que vienen con este conector. ¿Qué ventajas tiene? Es que el tipo C en estricto rigor permite hasta 3 amperes de carga. En este caso, como está compartido, si utilizamos dos smartphones simultáneamente, en un lado va a entregar 1.5 amperes y en el otro también. Eso es bastante respecto a lo que hoy día encontramos en el mercado. Por lo tanto, sellamos esta parte de los cargadores inalámbricos diciéndoles de que Betty Chino tiene la oferta Ilegrand más completa del mercado, carga inalámbrica tipo C, tipo A, y estamos dentro de las marcas que entregan mayor capacidad conforme evidentemente a la seguridad que nos exige o que referencia la IS. Así que los invito a poder especificar y conocer estos cargadores. Aquí tenemos algún ejemplo, como dije en la cocina también se implementan. Voy a pasar a la lámpara de emergencia ahora. La lámpara de emergencia es un dispositivo que se enciende automáticamente cuando hay un corte de energía. Como dice aquí, no te quedes nunca a oscuras ante una falla eléctrica. Pero es una lámpara de emergencia que no se imaginen como las que uno ve en un comercio, ¿cierto? En el retail, en un aeropuerto, en un hospital. No, estas simplemente se equipan en una toma de corriente. Ocupa 2 módulos. Entonces, donde usted tenga una toma, usted puede implementar esto y es muy práctico, es un dispositivo muy diferenciador. Basta con que quizá incorporen unas 2 por casa según el lugar, porque de pronto en la cocina puede ser un lugar de riesgo que si se corta la energía necesita una lámpara inmediata, o de pronto en un dormitorio, en un pasillo o en una escalera, etc. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que cuando ocurre el corte se enciende automáticamente con una autonomía de 2 horas. Cuando retorna la energía se apaga y empieza a cargarse nuevamente. ¿Por qué recomendamos esto? Muchos se acordarán del terremoto y dirán, pero yo tengo mi celular con linterna. Sí, la verdad es que bastante práctica la linterna del celular. Sin embargo, en estos momentos de emergencia, uno utiliza el celular para mantenerse comunicado. Entonces no es muy óptimo utilizar la linterna del celular si podemos incorporar este dispositivo. Y créanme que la verdad es muy útil, porque además
Uno, mediante una pulsación, como muestra esta imagen, uno presiona y la puede extraer y usar como linterna, o la puede dejar como una lamparita tipo vela ahí en el centro de la mesa. Es muy práctica. Incluso tiene un botón que uno puede aumentar la intensidad casi el doble, ¿ya? Pero se recomienda en su uso normal para que dure las 2 horas que se indican de fábrica. En el caso de que termine la vida útil de la batería, tenemos el reemplazo de esa batería, pero que va a depender de la cantidad de uso. La vida útil puede ir de 2 años hasta 5 años en promedio. ¿Qué se requiere entonces? Como dije, fase y neutro. Fase y neutro, y por eso que nosotros la recomendamos que se instale en conjunto con una toma, porque así sale fácil obtener la fase y el neutro de forma directa. Otro elemento que queremos destacar es el interruptor como una función tecnológica avanzada. El interruptor de 32 amperes. ¿Por qué? Vamos a aclarar algo. Hoy día está el concepto de las cocinas full electric. Horno, cocina, ¿cierto? Entonces, esto es un circuito que requiere mucha capacidad. Pero está en la norma eléctrica regulado en el capítulo 13. Porque el capítulo 13 habla de todo el mundo de la climatización y todo esto. Pero alguien podría decir, oye, pero esto no tiene que ver con circuitos de calefacción, por ejemplo. Sea una caldera, sea... Sí tiene que ver. Vamos a explicar aquí. El interruptor de 32 amperes de Beticino permite desconectar las instalaciones de calefacción definidas por la actual norma en el capítulo 13, que considera textual. Toda instalación en donde la energía eléctrica se transforma en energía calórica con el objetivo de variar la temperatura ambiental de recintos, calentar agua o preparar alimentos, entonces está considerado como un circuito de calefacción. Si es esta la condición, ya sea para una cocina, para una caldera de un horno, entonces la instalación eléctrica queda sujeta a este capítulo. Y es ahí donde se indica de que los dispositivos tienen que tener o tienen que estar con vista al equipo controlado y ser fácilmente accesible. En palabras sencillas, si vamos a tener una cocina full electric, lo que dice la norma, en este caso, o da a entender, es de que tiene que haber un dispositivo de interrupción, primero, o de control. Esto no significa directamente el encendido del equipo, porque uno tiene que hacerle mantención, por ejemplo. O ante un desperfecto de la parte de control, uno tiene que tener a mano un interruptor de desconexión de forma segura. Esto no es lo que está en el tablero, porque lo que está en el tablero es un elemento de protección ante la sobrecarga o el cortocircuito. Acá estamos hablando ante riesgos de pronto inesperados, principalmente por trabajar con altas temperaturas. La excepción a la regla aquí podría estar quizá en un departamento de un solo ambiente, en donde la cocina americana y el tablero están en el mismo punto, entonces visualmente uno podría operar, pero si está la cocina separada del tablero, no cumple el objetivo de estar con vista al equipo controlado. Ahora, estéticamente no podemos colocar un interruptor tipo industrial o una toma industrial, porque esto consume o podría llegar a consumir hasta 32 amperes según si están encendidos todos los platos de la cocina. Es por eso que Beticino hoy día tiene en la línea Matix el interruptor de 32 amperes que se puede colocar en una placa, es bipolar, por lo tanto permite hacer una separación de los contactos de forma segura y robusta acorde a lo que dice la norma y funcional para el mercado. Quiero recordar también dentro de las funciones tecnológicas que hoy día tenemos los limitadores de sobretensión. Como dice acá, las sobretensiones provocadas por un rayo son responsables del 25-40% de todos los daños de los electrodomésticos. Bueno, personalmente he tenido casos de gente cercana que evidentemente en Santiago Centro ha caído o ha habido algún desperfecto, ingresa esa alza de voltaje hacia el interior de la vivienda quemando todo lo electrodoméstico. Es probable que desde un punto de vista legal alguien tenga que responder, pero finalmente es todo un trámite, es todo un mal rato y finalmente, bueno, es una muy mala experiencia. Entonces acá lo primero que hay que establecer es que efectivamente en Santiago pueden caer rayos, puede que alguien choque un poste y se crucen las líneas y todo eso va a generar una ola de sobrevoltaje que va a ir directamente a la vivienda. Es por eso que en el módulo 1 explicamos
la distribución eléctrica, para que se entienda en este punto que un problema en la transmisión, un problema en la distribución podría arrastrar alguna normalidad de la red y finalmente recaer en los dispositivos de la casa, en donde normalmente, independientemente de la toma, dentro de los dispositivos más caros que podemos tener en el departamento o en la vivienda puede ser un Smart TV, un side-by-side, una lavadora secadora, por ejemplo, equipos que duran una cantidad de años importante, entonces hay que protegerlo. ¿Y qué manera o qué mejor que hacerlo mediante los limitadores de sobretensión de Beticino? Pero quiero explicar bien cómo funciona esto. Los SPD, que son los limitadores de sobretensión, trabajan en conjunto con los limitadores que se instalan en tablero. Entonces tenemos el tablero general y lo que hace, si ustedes ven el fondo aquí, este fondo de color tipo rosado o morado, viene siendo el grueso del pic de voltaje que viene, en promedio nosotros recibimos 220 volts, pero imagínense que entran 5000 volts. Entonces viene una ola, una avalancha de voltaje directo a quemar los dispositivos de la casa. Cuando ingresa por el tablero, pasa por el medidor y llega al tablero, al tener un limitador de sobrevoltaje, ahí se drena la mayoría de ese pic de voltaje a tierra, minimizando el efecto de esta ola gigante. Sin embargo, existe un remanente que puede ser drenado con un alargador con limitador de sobretensión o con otro tablero de distribución o subdistribución, o en su defecto con la toma Matix, para minimizar aún más el riesgo de echar a perder o quemar el dispositivo producto de este alza de voltaje. Por lo tanto, invitamos a considerar, como les dije, quizás no se trata de llenar la casa con limitadores, pero sí tener conciencia de que hay que poner uno en tablero por lo menos, y luego se especifica por estos equipamientos electrónicos de mayor costo para el usuario. La conexión, en este caso, para proteger la toma, ahí ustedes pueden ver que es directamente fase y neutro, con la intención de generar una especie de corte inmediato antes de que llegue eso al equipo. También dentro de las funciones tecnológicas vamos a destacar los disyuntores diferenciales. Misma situación que el limitador. Sabemos y conocemos que la norma pide que, por ejemplo, para los circuitos de enchufes o de las tomas eléctricas, debe ser obligatorio un automático indiferencial para proteger a la vida de las personas, independientemente que esté considerado el cable de tierra protección. Acá estamos hablando de una protección más activa, porque el diferencial va testeando que la corriente de entrada sea la misma que la de salida desde el tablero general. O sea, todo lo que entra tiene que ser la misma corriente que sale. Pero en el minuto de que un niño o una persona mete un dedo al enchufe o toca un dispositivo con defecto de aislación, si por alguna razón la tierra no está haciendo su trabajo, o sí, la corriente se puede drenar por dos caminos: o se drena por la tierra de protección o se va a drenar por la persona. Ese drenaje, ambos van a ir a tierra y por lo tanto no va a ser retornado al tablero general e inmediatamente opera el diferencial. Pero acá, en este punto de las funciones tecnológicas, lo que estamos presentando es un diferencial que se coloca de forma dedicada ahí, justo en el punto de la toma de la lavadora o del refrigerador. Como se dan cuenta, tiene una entrada y una salida, y se habilita ahí la toma para energizar la lavadora. Regularmente los diferenciales tienen una sensibilidad de 30 mA. En este caso tenemos de 30, de 10 mA para darle una mayor sensibilidad y minimizar cualquier efecto o riesgo. Bueno, en todo caso, esto es bastante claro. Han habido bastantes casos de gente que precisamente se electrocuta por no tener un diferencial, o incluso tener un diferencial mal instalado. Por lo tanto, invitamos a tener, y ahí la experiencia de Legrand y de Beticino en este tipo de protección eléctrica es incuestionada. Por lo tanto, los invito también a que participen del curso de evaluación de cortocircuito cuando se habilite, porque ahí se explica en mayor profundidad las funcionalidades más técnicas de estos dispositivos. Bien, pasamos a Hydrobox. Entro ya los últimos
tramo de este gran curso de instalación eléctrica, Hydrobox es la familia de contenedores que va a permitir que la familia Matix y Magic sean instaladas al exterior o para condiciones expuestas. ¿Expuestas para qué? En las cuales existan salpicaduras de agua o polución o polvo en suspensión. Va a proteger entonces los interruptores y las tomas. Para comenzar voy a hablar del contenedor de alta exigencia, el IP66. Este contenedor tiene la característica de que es una base a la cual uno puede llegar conducto y luego se inserta el cuerpo. Al interior del cuerpo uno abre esta tapa que es semitransparente y adentro se colocan los módulos y se cablea, sea un interruptor o una toma. La gran ventaja es que uno puede cerrar esta cápsula y por abajo tiene un sello que resguarda la salida del cable. ¿Para qué sirve esto? Sirve para precisamente usar en lugares donde se usen quizás hidrolavadoras, donde se requiera tener una toma conectada, pero que al momento de conectar el cable no impida que se cierre la tapa. Esa es la ventaja y es una diferencia con este contenedor de Hydrobox. En este contenedor, por ejemplo, si este contenedor es IP55 grado de protección, eso es estando cerrado, pero en el momento que yo abro la tapa para poner una toma, ahí pierdo la protección. Entonces acá hay protección cuando está cerrado, pero acá la protección es cuando está cerrado o cuando está, mejor dicho, implementada la toma. Tenemos el resguardo de que va a mantener el IP66, que es alto, es uno de las resistencias más altas para salpicaduras o agua directamente, lluvia y polvo. También como una alternativa en muro, por ejemplo en las terrazas, en algunos lugares que tengan cobertizo, que exista la caja embutida con la toma, se puede incorporar la Universal Cover. Universal Cover es una protección que se coloca entre la placa y la caja, tal y cual como lo ven ustedes. Está la caja con el cableado, se coloca el Universal Cover y luego se coloca el soporte como es tradicionalmente en cualquier línea. Con esto, ¿qué quiero decir? De que puede ser útil para instalar Mouse Style, Matix, Living Light o Living Now. ¿Okay? Es bastante práctico porque es bastante estético. Esa es una ventaja y sirve para la configuración de caja embutida, a diferencia del que mostramos anteriormente, IP66, que es 100% sobrepuesto. Ahora bien, si quieren enclipsar directamente los módulos en la protección, acá tenemos las tapas para instalaciones empotradas de módulos Matix y Magic y Living Light. Por ejemplo, esta que es color gris sirve para Matix y Magic, y aquí tenemos blanca, techa y antracita para Living Light. Cumple un rol muy parecido, pero acá la tapa no requiere que se considere el soporte, viene incorporado, uno eclipsa los módulos de forma directa. Para el caso de Magic, en la tapa de Matix se debe incorporar un adaptador, dado que el módulo Magic es un poco más pequeño. Para los contenedores de sobrepuestos sin membranas, se pueden instalar las tomas de 10, la toma de 16 o bipaso, toma Chuco universal. Como dije anteriormente, si se desea incorporar una toma Magic, que son bastante robustas por su borde metálico, se debe colocar este adaptador, cotizar e incorporar en la propuesta, ¿sí? Y para ir finalizando la propuesta o la oferta de Hydrobox, tenemos los contenedores IP55, que acá se puede ver todo el ensamblado. En realidad la idea es que uno llegue con un ducto, la caja uno puede poner la base, pero después uno puede girar según su acomodo. Esta propuesta de caja o contenedores está para un módulo, 2 módulos, 3 módulos y 4 módulos. Como lo dije, lo voy a repetir para que no se le olvide. Siempre vamos a poder instalar de forma directa Matix. Si requieren Magic, se necesita el adaptador que mencioné en la lámina anterior. Si se utiliza un interruptor, acá con la membrana uno puede encender y apagar y mantiene la estanqueidad, o sea, el IP55. Si se utiliza con una toma, entonces la toma queda protegida en el momento que no se está usando, pero cuando se utiliza,
quede la tapa abierta. Por lo tanto, ahí recomendamos las soluciones que mostré anteriormente. Bien, pasamos a los conectores multimedia. Dentro de las funciones, si se dan cuenta, entonces aquí ya salimos totalmente de lo que hablamos en el módulo 1, la parte básica de los circuitos. Continuamos con los conectores multimedia. En este caso, en la oferta Matix y en la mayoría, siempre para un proyecto residencial, lo que se exige son las tomas de TV, que las tenemos en todas, las tomas telefónicas, y hoy día bajo el concepto de la ley de ductos también se va a exigir o va a ser necesario conocer o utilizar mucho más las tomas de red. En este caso, en tomas de red nosotros destacamos porque tenemos una oferta bien amplia en Matix, categoría 5E, 6, 6A, incluso hasta conectores de fibra óptica. Tenemos tomas HDMI para sala de reuniones o extender un punto de conexión, y todo lo que son conectores VGA, de audio, extensiones de conexión USB, etcétera. Entonces ahí, ante cualquier requerimiento particular, también lo invitamos a que revisen nuestro catálogo o nuestros sitios o puntos de contacto para conocer bien cuál es el detalle técnico específico de cada función. Normalmente esto en un proyecto queda instalado en los puntos donde va el televisor, ¿cierto? En un dormitorio, etcétera. Tenemos también lámparas de lectura, ¿sí? Que se instalan al lado de la cama para algunos proyectos de hoteles, por ejemplo. Esto es una lámpara LED, que es un brazo que uno puede mover y tiene un pulsador y es dimeable. Entonces así no se molesta a la persona que está al lado de uno si alguien quiere leer o revisar algo de noche. Lámparas para escaleras, todo lo que es decorativo en Matix, recomendamos totalmente dar un valor adicional. En las cocinas se utiliza mucho la decoración, y estas lamparitas de pasillo hay en diferentes formas, algunas que se pueden girar en 360 grados o se les puede asociar un sensor de movimiento para accionar el encendido, etc. Ahí va a depender también de la componente más creativa, ¿cierto? Responsable, evidentemente, pero para poder proponer al cliente final. Otra variante que podemos recomendar en algunas características es la placa Matix antibacterial. Esta placa tiene la característica de que en su placa y módulos se incorporan iones de plata. Esta tecnología asegura la no proliferación de bacterias, virus y hongos. O sea, en estricto rigor, el que tenga plata es muy similar al efecto que hace el cobre en algunas calcetas, en algunas barandas que hemos visto que también se incorporan. Es minimizar, ayudar, contribuir en la cadena de higiene, ¿cierto?, del día a día. Así es que invitamos a considerar, esto es en color blanco. Tenemos tomas de interruptores 912, 9 simple, porque en estricto rigor uno siempre manipula mucho más un interruptor de forma directa con la mano que una toma de enchufe o una toma telefónica. De igual forma, la oferta es bastante completa y los invitamos a que vean en el catálogo las funciones que existen en la placa o en la familia Matix antibacterial. Algunos lugares recomendados: cocinas, jardines infantiles, baños, etc. Para algunos lugares específicos, por ejemplo cárceles, estadios, lugares donde la gente quizás no cuida mucho los dispositivos eléctricos, pero es necesario poner o disponer algunas tomas o interruptores, existe la Matix anti-remoción, que utiliza pernos tipo estrella, y el soporte es un soporte específico, evidentemente para ensamblar directamente el perno estrella, pero son placas metálicas y que en este caso van a permitir una mejor sujeción de la placa y del producto en el muro ante posibles golpes o daños. Algunas características adicionales también o recomendaciones cuando nos enfrentamos quizá a un proyecto más terciario de oficina. La toma Magic es muy reconocida porque es de Betichino. Se le conoce también como la toma de seguridad o la toma irreversible, porque esta forma que ustedes ven acá permite de que esto se conecte en una sola posición. Por lo tanto, se define el punto de fase. Por ejemplo, si la fase se conecta en el borde de abajo, siempre, si el equipo requiere identificación de fase, se va a poner esto de forma polarizada directa. Por ejemplo, algunos equipos médicos o equipos de alta tecnología pueden requerir precisamente que la fase entre de forma directa a este aparato. Existen diferentes tomas volantes para adaptar a estos tipos de productos.
También dentro de las tomas tenemos tomas diferenciadas en color, roja, verde. La verdad es que la toma verde sirve para ayudar a contribuir a los proyectos LED. Por ejemplo, existen cafeteras, fotocopiadoras, enfriadoras de agua que quedan energizadas en una oficina y podrían estar energizadas toda la noche. Pero si se asocia a un timer, si se asocia a un sensor de presencia, la toma entonces va a estar energizada durante haya operación en la oficina. Al momento que no hay nadie, inmediatamente se da la instrucción y este circuito queda definido, está controlado. Esa es la forma, se diferencia. Mecánicamente es igual, está certificado igual que uno blanco, pero el color le da una diferenciación. Al igual que el rojo, que puede ser utilizado para formato exclusivo. También tenemos tomas con estándares internacionales en el caso de que los requieran. Americana, europeo, etc. La toma para afeitar, que es una toma que se utiliza en algunos proyectos de hotel, por ejemplo, es una toma que incluye en su interior una conversión a 110 volts. O sea, este módulo ocupa los 3 módulos de una placa de 3 puestos, pero es un transformador. Entonces, con el switch, si uno tiene una afeitadora que funciona a 220, lo deja ahí en 230, por ejemplo. Pero si yo vengo con un elemento comprado en otro país que funciona a 110, subo el switch y inserto. Entonces se hace internamente la reducción, aunque por detrás se esté conectado a 220, 230 volts, internamente el switch hace el cambio para que afuera esté la tensión necesaria para el producto y que no lo queme. Un alcance importante tiene un botón aquí, un pulsador, que en el momento que uno inserta la clavija, ese pulsador cierra. ¿Para qué? Porque al cerrar el pulsador se cierra el circuito de operación. Esto es porque en un hotel pueden haber 100 habitaciones y si tenemos 100 baños y esto se instala en 100 baños, el ruido que puede generar el transformador ferromagnético o las pequeñas pérdidas que pueden generarse no serían óptimas para el hotel. Por lo tanto, solamente cuando uno inserta la clavija entra en operación la circuitería de esta toma reductora 220 a 110 volts. No olviden que las tomas de Matix pueden ser también instaladas en el segmento terciario mediante la bandeja del EP y su marco o soporte específico. También en tableros tenemos una adaptadora Real DIN que permite incorporar hasta 2 módulos de toma de productos Matix. También en algunos tableros, quizás para no perforar la tapa, uno abre la primera puerta y podría operar fácilmente interruptores Matix de 16 A, el de 32 A que mencionamos anteriormente también. Bien, ya estamos llegando al final de este módulo y de este curso. Voy cerrando con 2 cosas importantes. Ya hemos visto aspectos de mercado, normativo, segmentación de producto, circuitos, la norma de instalación, funciones tradicionales, funciones avanzadas o tecnológicas. Pero todo esto tiene que ir de la mano, ¿cierto?, con un producto que sea muy resistente y por eso lo hemos presentado con Matix. Busquen, hay funciones que pueden estar en Mouse Style, hay funciones que pueden estar evidentemente en Living Light, en Living Now. Pero queremos destacar también la firmeza. Yo ya lo mencioné en el módulo 2, si no me equivoco, de que el soporte cumple un rol muy importante junto con la caja y la grafeta, es la columna vertebral del sistema. Cuando uno inserta la toma uno no se da cuenta muchas veces la fuerza con la que inserta y con la que retira. Siempre en Matix esto es muy robusto, o sea, fijamos bien el soporte de la caja, pero también la placa tiene que ir firme. Y estos enganches dentados son muy firmes. No crean que por no tener tornillos en la placa hoy día no va a ser resistente y firme. Si bien tenemos la placa antirremoción que mostré, ¿cierto? Pero es para cárcel o para lugares extremadamente complicados, ¿cierto? De asegurar la firmeza o los golpes o el daño que se puede generar. Pero en este caso, para instalaciones estándar y tradicionales, independientemente de que la placa sea metálica o plástica, en Matix hay de 2 tipos, va a ser muy firme. Tanto así que se requiere de un perillero para poder extraer la placa. Y también tenemos placas más rectas como esta, que es una placa tipo Magic, ¿cierto? Que es la que tiene tornillos, pero para enclipsar o montar en un soporte Matix tradicional. Bien,
Vimos harto los circuitos en este módulo de funciones tecnológicas, pero les tengo una sorpresa. Nosotros ya tenemos un canal en Betichino, Chile, con funciones tecnológicas. Son videos de 3 minutos en el cual se muestra cómo hacer el recambio o cambio de una función normal a una función avanzada. Varias de ellas ya están, que mencionamos en este video o en este curso, están ahí cargadas. Así que los invito a que busquen el canal de Betichino Chile y la lista de reproducción de instalaciones o funciones tecnológicas o avanzadas. De igual forma, en este módulo vamos a incorporar y agregar también los videos de forma directa para que los puedan visualizar. Así es que si bien es una clase virtual, pero eso no quita que les entreguemos las mejores herramientas para que puedan interpretar la instalación o la correcta instalación de nuestros productos. Destacamos, como siempre, el diseño italiano. Diseño y también el respaldo de una marca internacional. No lo olviden, estándares europeos, diseño italiano, tecnología, hemos sido referentes a lo largo del tiempo acá en Chile. Seguridad, alineados totalmente con la norma, tenemos los certificados de producto y algunos adicionales en función del tipo del proyecto. Funcionalidad totalmente es del agrado de los clientes finales, como la lámpara de emergencia, el cargador USB, desde funciones pequeñas hasta funciones más avanzadas. Todo para los proyectos residenciales e incluso proyectos terciarios o de servicios, no lo olviden, y con una amplia gama de placas, de colores, de materialidades en todas las líneas, desde Oval, Lucica, Modus Plus, Modus Style, Matix, Living Light, Living Now, Mosaic, incluso Magic. Ahí tienen para poder consultarnos y satisfacer totalmente el requerimiento o la idea que tengan por proyecto. Por mi parte, me despido, espero que haya sido de su agrado este curso, la enseñanza. Quedamos totalmente dispuestos a poder complementar de mejor forma ante las dudas que tengan mediante todos los canales de comunicación y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta luego y muchas gracias.